Los polímeros son macromoléculas que se pueden encontrar de forma natural en todas las formas de vida, como el almidón y la celulosa de las plantas, el ADN, el ARN y un sinnúmero de proteínas que se sintetizan en células y bacterias. Estos se han aprovechado durante milenios como lana, cuero, seda y caucho, entre otros. Sin embargo, desde hace 70 años también se producen polímeros de manera artificial o polímeros sintéticos con diversos usos. Esto se realiza por medio de reacciones de polimerización que enlazan ciertas moléculas que se denominan monómeros. Dependiendo del monómero o de los monómeros que se empleen en la polimerización, se pueden obtener materiales con diferentes propiedades. Un polímero que se produce a partir de un solo tipo de monómero se denomina un homopolímero, por ejemplo el poliestireno, y si se produce a partir de dos o más tipos de monómeros se llama heteropolímero, por ejemplo el acrilonitrilo-butadieno estireno. Una reacción de polimerización se da en tres pasos esenciales: la iniciación, la propagación y la terminación. A su vez, se puede clasificar en dos tipos de reacciones, de adición y de condensación, y además en tres mecanismos de reacción: polimerización catiónica, polimerización aniónica y polimerización radicalaria. Durante la iniciación, un catalizador es el detonante que le da las condiciones necesarias a un monómero para iniciar la polimerización. En la etapa de propagación, los monómeros se van añadiendo a la cadena en crecimiento. Y en la etapa de finalización, dos cadenas polimerizadas se enlazan, o una cadena polimerizada se enlaza a una impureza. Una polimerización por adición se lleva a cabo mediante la unión directa de unidades de monómero sin generar moléculas residuales. Estas reacciones son mucho más frecuentes y generalmente se producen a partir de la apertura de enlaces carbono-carbono dobles o enlaces triples. A estas se les denominan de tipo vinilo. Además, tenemos reacciones de polimerización de tipo epóxido, suma de moléculas por apertura de un anillo, y tipo paraxileno, suma de moléculas por deshidrogenación. La polimerización por condensación o policondensación es menos frecuente, y a diferencia de la polimerización por adición, en esta se generan moléculas residuales, generalmente de agua o haluros. Esto se debe a que la reacción se dan grupos funcionales como haluros de alquilo, grupos amino y grupos hidroxi. En una polimerización catiónica, el mecanismo de la reacción se lleva a cabo con un átomo generalmente de carbono cargado positivamente. El medio de reacción y el catalizador deben ser de carácter ácido. De esta forma, los protones del medio pueden atacar al doble enlace del monómero, enlazarse con un carbono y generar el carbocatión. El procedimiento se repite actuando el carbocatión como protón y así añadiendo más monómeros a la cadena. Los monómeros que reaccionan bajo este mecanismo lo consiguen por medio de radicales alcoxi, fenil o vinil. En la polimerización aniónica, el mecanismo se lleva a cabo con un catalizador y en un medio básico. En este caso, el anión del medio ataca a uno de los carbonos desplazando el doble enlace. De esta forma generando un carbanión que atacará a otro monómero y añadirá esa molécula a la cadena. La polimerización aniónica se ve favorecida cuando en el doble enlace hay una densidad menor de electrones. Esto se da cuando en la molécula existe un grupo funcional con alta electronegatividad. Finalmente, la polimerización radicalaria se vale de los radicales libres para llevar a cabo la reacción y por ende requiere un catalizador radicalario. La obtención del agente radicalario se puede realizar por medio de descomposición térmica,
fotólisis, reacciones redox, peroxidisulfatos, electrólisis, entre otros. El mecanismo de reacción consiste en un ataque del agente iniciador al doble enlace desplazando un solo electrón para formar un enlace, mientras que el otro electrón se desplaza al otro carbono para formar un radical libre. El proceso se repite y se agrega un nuevo monómero a la cadena. A modo de conclusión, podemos decir que las reacciones de polimerización se dan en 3 pasos: iniciación, propagación y terminación, que se pueden desarrollar en 2 tipos de reacciones, por adición y por condensación, y las cuales se pueden dar en 3 mecanismos de reacción diferentes: aniónico, catiónico y radicalario. Reconocemos que el tipo de monómero que conforma un polímero no solo afecta sus propiedades, también cambia los mecanismos y el tipo de reacción para la polimerización de dicho material. Y determinamos la importancia del catalizador, ya que es el agente iniciador que le da las condiciones necesarias a un monómero para inducir la polimerización.